Entonces, ¿cómo vamos a manejar la clase? ¿Sí? Vamos a ver primero unas cosas muy puntuales de la ética de la investigación. ¿Listo? Vamos a ver algo muy interesante que es el experimento de Milgram. ¿Sí? Un experimento que nos va a ayudar a indagar y sobre todo a cuestionarnos sobre la importancia de la ética en el tema de las investigaciones. Y también vamos a ver otro tema relacionado con un científico, ¿cierto? Que se llama Mengel, que es de la época nazi, ¿no? Todas como las investigaciones que él hizo, lo vamos a mirar ahí en el punto número 2 de experimento de Milgram. Vamos a ver el experimento de Milgram y los experimentos de Joseph Mengele. Después vamos a ver ya otros famosos investigadores, digamos una contraposición totalmente a lo que vamos a ver en los experimentos de Milgram y luego hacemos las conclusiones. ¿Listo? Posterior a eso ya abrimos el espacio que les había dado, pero con respecto a la clase vamos a analizar estos ciertos puntos ya para darle el cierre final, ¿no? Listo. Entonces, lo primero que tenemos que hablar ya, pues si vamos a empezar a mirar la ética, ¿cierto? De la investigación, porque ya vimos mucho sobre la investigación, ¿cierto? Ya sabemos más o menos cómo se estructura, de qué se trata, en qué puede resultar una investigación. Entonces analizamos la ética, ¿no? Desde su etimetología. ¿Qué nos dice la teoría sobre la ética? ¿Listo? La ética es un tipo de saber de los que pretenden orientar a la acción humana en un sentido racional en el conjunto de nuestra vida. ¿Listo? La ética es un tipo de saber de los que pretenden orientar, ¿cierto? O sea, pretenden mostrarle al ser humano, ¿cierto? ¿Listo? Eh, en su acción, o sea, en su actuar. Acuérdense la diferencia entre ética y moral. Entonces, la ética es cómo actúo y la moral es, venga, cómo reflexiono frente a eso que actué. ¿Listo? Entonces, la ética es un tipo de saber de los que pretende orientar a la acción, al actuar. La ética habla sobre el actuar del ser humano en un sentido racional en el conjunto de nuestra vida, ¿cierto? Es cómo actuar de manera correcta, por decirlo así. ¿Listo? Entonces, siempre es importante tener esa diferencia entre ética y moral. Entonces, ética, hechos, moral, cómo cuestiono yo esos hechos, ¿no? Y ya habiendo definido eso, pues vamos a ver entonces cómo se orienta el actual racional, ¿sí? En el conjunto de nuestra vida, pero asociado cuando voy a hacer una investigación, ¿sí? Cuando realizo una investigación. Permítanme acá. Esto. Hay tres momentos claves en la investigación, ¿cierto? Entonces, en esos tres momentos claves de la investigación, tenemos que hacer una cuestión ética de cómo vamos a realizar esto. ¿Listo? El primero es la finalidad de la investigación, ¿cierto? ¿Para qué quiero yo realizar esta investigación? Que era un poco lo que hablábamos de, oiga, venga, ¿cuál es el objetivo de hacer esta investigación? ¿Sí? ¿Qué propósito tengo yo con esta investigación? Claramente, pues puede haber mucha gente que pueda empezar a investigar con un objetivo, pero de pronto otras personas le dan otro rol, ¿cierto? Por ejemplo, el tema de la relatividad y todo esto de Einstein fue como de los principios para crear las bombas nucleares, pero él desde el comienzo nunca quiso inventar o descubrir esto en pro de guerras o en pro de armas, ¿sí? Que fueran a lastimar a los seres humanos, ¿listo? Lo mismo pasa de pronto con qué, con armas biológicas, ¿sí? O todo este tema en donde se realizan investigaciones para sacar o que el resultado tiene alguna afectación con el ser humano. Entonces, digamos que la primera reflexión ética es, ¿con qué fin yo voy a empezar a hacer esta investigación? ¿Listo? Son muy pocos los casos en los que de pronto alguna persona tiene un fin pues macabro, ¿cierto?
y, o pues por lo menos conocido, ¿no? Porque de pronto hay mucha gente que clandestinamente relaciona investigaciones que lo quiere como resultado, pues hacer armas o perjudicar al ser humano, pero pues obviamente no son tan reconocidos y no les van a dar un Nobel por eso, ¿no? Entonces puede que sea algo mucho más clandestino, sin embargo, vamos a ver ahorita unos temas, aunque no tengo ejemplos de la finalidad de la investigación como tal, por lo que les digo, no hay como muchos conocidos, pero sí traigo ejemplos es del segundo, ¿sí? ¿Cuál es el segundo momento en donde yo ya defino un objetivo? ¿Cuál es ese propósito? ¿Cuál es la finalidad de mi investigación? Y en el segundo punto o en el segundo momento, ¿sí? En donde tengo que ya cuestionar éticamente mi investigación, es en los medios y los métodos de la investigación, ¿cierto? ¿Bajo qué reglas voy a hacer mi investigación, ¿cierto? Acuérdense que pueden haber dos tipos de investigaciones, ¿no? En la que yo voy y recolecto muchos datos, ¿sí? Voy, leo y saco libros y todo este tema. Y otro en el que experimento, ¿sí? Entonces, puede suceder que al momento de experimentar, ¿sí? Pues utilice medios o métodos que no sean tan amigables con las personas a las que yo les estoy investigando o que pueden generar repercusiones o pueden tener temas secundarios en la persona a raíz de esa investigación, de la forma en que yo la realicé, ¿listo? A esa persona, ese experimento que me va al final, pues, recolectar datos para mi investigación, ¿cierto? Entonces, cuando yo me planteo la finalidad de mi objetivo, luego voy a empezar a ver la metodología, ¿cierto? La metodología que yo voy a usar. Y en esa metodología tengo que ser muy cauto y muy consciente de cómo puede esta experimentación de pronto afectar a los seres humanos o a las personas con las que voy a tomar esto, ¿sí? La teoría lo lleva mucho al ser humano y a la sociología, sobre todo, sí, a estudios sociales que están involucrados con el ser humano. Sin embargo, ya personalmente creo que también eso debería trascender a los seres vivos, ¿sí? A los seres vivos como tal. No, no solo a los seres humanos y a las personas o a estudios sociales, ¿cierto? Porque pues si alguien empieza a experimentar con químicos y todo eso, pues bien, ¿sí? Digamos que no tiene ningún problema. Desde que no empieza a involucrar a algún ser humano en esa experimentación, entonces no tiene ningún lío. Entonces, este segundo paso de los métodos y los medios eh, lo ponen mucho más es hacia los estudios sociales que involucran a las personas directamente en la experimentación. ¿Cómo lo veo yo? Y digamos que ustedes ya conocen o les he compartido un poco de cómo es como mi pensamiento empresarial o investigativo o todo esto, ¿cierto? Que es como hacia la sostenibilidad. Y les quiero dejar como el mensaje de deberíamos tener cerrado este momento a una reflexión ética considerando solo los seres humanos o también cabe resaltar o ampliar esta reflexión ética a cualquier ser vivo, ¿sí? Y cuando hablamos de ser vivo no hablamos solo de los seres humanos, sino de los animales y del medio ambiente, ¿sí? Entonces, en el método que yo voy a usar también debería plantearme, ¿sí? Si mi método tiene alguna afectación sobre algún ser vivo, o sea, un animal, ¿sí? O sobre el medio ambiente. Listo, ahí les dejo como esa reflexión que también se debería tener al momento de investigar. ¿Por qué? Porque los objetivos en la investigación, pues, eh, cuando usted tiene un objetivo, pues descubre muchas cosas, ¿sí? Entonces, ¿por qué no focalizar esas investigaciones hacia problemáticas sociales, ambientales y económicas que tenemos, ¿no? Desde su punto y desde su conocimiento y desde su experticia, ¿sí? Lo mismo los métodos, que sean métodos investigativos amigables con el medio ambiente, que no involucren seres vivos o que si involucran seres vivos, estos no se vean afectados de manera negativa. ¿Listo?
Entonces ahí como que les dejo ahí esa reflexión. Y el tercer momento en el que yo debería reflexionar éticamente sobre mi investigación es cómo la comunico, ¿sí? Em, ¿Qué tiene que ver la comunicación de la investigación? En los datos, la fiabilidad, ¿cierto? Los reportes, porque no de pronto distorsionar los datos, ¿sí? Que sea una información transparente, que no sea manipulada, ¿sí? Que no tenga ningún tipo de confusión o que no genere confusión en las personas, ¿sí? Que sea una comunicación totalmente clara de los resultados obtenidos por medio de mi investigación, que sean fiables y que la gente pueda tomar una decisión con respecto a eso. Recuerde que usted va a sacar información que puede servir de base para otra investigación y empieza usted a entrar en esa cadena de construcción de conocimiento. Entonces, es bien importante no solo cuál es el fin, los métodos que uso, sino cómo comunico esos resultados, ¿sí? Sea la comunidad académica, social, ¿sí? El caso es que voy a publicar algo que la gente va a leer, ¿sí? Y pues hay que tener cuidado en esa comunicación. Es como cuando yo escribo artículos o como cuando yo soy presidente de la República y empiezo a hacer discursos, ¿sí? Que fomenten ciertas cosas. Digamos que hay que tener cierta ética, no solo en la comunicación de una investigación, sino en general desde mi rol, ¿sí? Si sé que hay personas que me van a tomar eh, con un grado de importancia esa información que yo doy, bien sea que venga de una investigación o de pensamientos u opiniones propias, pues sí o sí tengo que tener cuidado en cómo la digo y que no confunda a la gente o que eso detone en algunas problemáticas. ¿Listo? Entonces, sí o sí es importante al momento de la investigación y en general la ética en el momento de comunicar. ¿Listo? No distorsionar los datos, mostrar la información completa, no sesgarla, ¿cierto? Algo que sea muy imparcial, porque al final es una investigación y si sale bien o mal, pues, ¿sí? ¿Por qué lo hago? Pongamos un ejemplo, los alimentos, ¿sí? Hay muchas cosas con los alimentos y son muy dañinos, ¿sí? Algunos alimentos son muy dañinos. Y de pronto la FMS, sí, estas instituciones internacionales de salud, pues realizan investigaciones que tienen que ser transparentes al público de, oiga, este alimento es cancerígeno, oiga, este alimento es malo, este alimento le puede generar a usted estas enfermedades, ¿cierto? A veces se distorsiona mucho eso porque las grandes cadenas alimenticias fondean estas instituciones y entonces enfatizan o empiezan a comunicar los resultados de estas investigaciones hacia que, o sea, como sí es malo, pero te lo cuento como de una manera amable para que no sea tan trágico y dejes de consumir esto de la noche a la mañana, ¿sí? Y le dañes la demanda a estas grandes industrias cárnicas, por ejemplo. Entonces, es importante. Entonces, echémosle toda la culpa al azúcar porque la carne es muy buena. ¿Cómo no vamos a comer carne si la carne es buenísima, no? Eso es lo que trae es proteína y nos vuelve fuertes. Es tan solo un ejemplo y yo soy gran crítico de la alimentación, pero pues no la venden de una manera increíble, ¿sí? Y de pronto puede que esas investigaciones, no estoy afirmando nada, o sea, es una conspiración acá reflexiva académica, eh, puede que esas investigaciones que hacen estén sesgadas hacia o la información o como la comunican esté sesgada hasta que no se vea afectada cierta industria. Entonces hay que tener cuidado con eso y ustedes como profesionales e investigadores y curiosos de los temas, de informar las cosas como son, afecte a quien afecte, ¿no? Eso es muy fácil de decir acá, pero pues ustedes saben que el mundo tiene unas complejidades ahí paralelas al utopismo de tener todo perfecto, ¿no? Pero acá en la clase hay que decirlo y se debe promulgar ese comportamiento en temas investigativos como en temas laborales profesionales y desarrollando ya la labor que usted tenga, porque al final investigar pues también es una profesión, ¿no? Y también es un trabajo
y es importante la ética en cualquier aspecto profesional o en cualquier puesto laboral. ¿Listo? Entonces, esos son los tres momentos en donde nos tenemos que poner a reflexionar, ¿cierto? Éticamente, si está bien, no está bien, es una reflexión y un pensamiento que dice, si es un fin, no es un fin, tiene una finalidad negativa, tiene una finalidad positiva, los métodos afectan o tienen algunos impactos colaterales, algunas externalidades negativas, empiezo a medirlo y ya la desarrollo. ¿Listo? Y pues al final, comunicar con transparencia los resultados de mi investigación. ¿Listo? Entonces, esos son los tres momentos claves en la ética investigativa. Sin embargo, pues hay unos principios básicos de la investigación ética, ¿no? El primero, claro, como nosotros recolectamos tantos datos y esos datos pueden ser tanto, oiga, voy a crear un formulario en Google, ¿sí? Y después de crear ese formulario en Google, entonces lo que hago es, pues la gente me va llenando los datos y empiezo a crear una base de datos y los analizo y eso me sirve como un input para mi investigación, ¿cierto? Entonces es importante mantener la intimidad y la confidencialidad, ¿cierto? O sea, resguardar el anonimato de la persona que me está ayudando a mí o que me está colaborando con esta investigación, ¿sí? Es uno de los principios y sobre todo si son temas sensibles, ¿no? Porque hay temas que cuando usted los va a investigar, si la pregunta, si la persona sabe que la información personal de ella va a ser expuesta, pues no se va a sesgar a la respuesta, ¿no? Entonces eso le beneficia tanto a la persona que le está ayudando a usted con la investigación, como a su investigación en la fiabilidad de los datos. ¿Listo? Entonces el primer principio es el mantenimiento de la intimidad y el anonimato de las personas. Sobre todo en temas muy sensibles, ¿no? Cuando hacen investigaciones de pronto sobre la vida sexual de alguien o temas que son tan privados, pues hay que tener como ese respeto con las personas que nos están suministrando esta información. No coacción, ¿sí? La no coacción, es decir, yo no puedo obligar a nadie a participar en un estudio, ¿sí? Eso tiene que ser netamente voluntario. No puedo obligar a una persona que me brinde información por más que de pronto la información de esa persona sea clave, si esa persona no está en la disposición de brindarme la información, yo tengo que respetar eso. ¿Listo? Tengo que respetar esa, pues digamos, la posición de la persona y no entrar en coacción. ¿Listo? No obligarla o de pronto sacarle la información de manera sucia, que así ella no me la haya querido, yo la saco de otra manera. Entonces, pues digamos que eso ya, pues, como estamos hablando, no sería ético. ¿Listo? Sería, de hecho, no sería nada ético. Entonces es importante que hagamos eso. El tercero, ¿sí? Es el consentimiento informado, sobre todo cuando estamos tratando con menores de edad, ¿sí? Un consentimiento informado de que nos van a brindar una información o que le vamos a hacer ciertas pruebas, ¿cierto? A esta persona. Y con esto vamos a, a ver un caso ya ahorita después de esta diapositiva, un caso muy extremo, sí, de unas investigaciones horribles. eh, y en donde, pues, o sea, uno asume esto, ¿sí? Uno asume como, oiga, un consentimiento informado porque es una persona menor de edad, pero eso no se ve todos los días. Y de hecho, esta ética investigativa, pues, se empezó a trabajar después de ciertos casos, ¿no? En donde las externalidades negativas hacia las personas, pues, eran difíciles y las engañaban. Entonces, igual ya lo vamos a ver, pero para que lo tengamos ahí claro. El cuarto, ¿listo? El cuarto ítem de estos principios básicos de la investigación es la protección contra daños tanto físicos como psicológicos, ¿cierto? Eso entra dentro de lo que hablábamos del método, ¿sí? Aunque el método, si ustedes ven, es un principio de una protección contra daños tanto físicos como psicológicos. Y nosotros lo podríamos asociar única y exclusivamente a los medios y los métodos de la investigación, pero no, ¿sí? Realmente estos tres momentos
pueden impactar o pueden tener daños tanto físicos como psicológicos, ¿cierto? Porque si mi finalidad de una investigación es tener una arma biológica, ¿cierto? Pues ahí va a tener una afectación física de la gente. Si en los medios o en los métodos violento a una persona, psicológica o físicamente, pues ahí vamos a ver que va a tener unas externalidades negativas esta investigación. Y hasta la comunicación, ¿sí? Si yo sesgo la comunicación, como el ejemplo que yo les di anteriormente, se puede tener un impacto y un daño físico en las personas. Entonces, este cuarto principio aplica para los tres momentos en donde tengo que reflexionar éticamente. ¿Listo? La protección, o sea, yo como investigador tengo que asegurar la protección contra daños físicos o psicológicos, ¿cierto? Si voy a exponer a la gente a materiales, ¿cierto? Tengo que brindarle una protección, aunque digamos que a veces se generan unos problemas, como por ejemplo en la radioactividad, que ahorita vamos a ver un caso de esta mujer que la investigó mucho y ella misma fue la que salió afectada físicamente por investigar y exponerse a este tipo de químicos y de energías en donde pues salió afectada y su salud se vio muy afectada por esto, ¿no? Ya tuvo unas repercusiones importantes ahí. Estos son los cuatro principios básicos de la investigación de la ética. No hay nada muy a profundidad de la ética en la investigación, pero sí es un tema que se tiene que tratar, ¿sí? Hay que infundar la ética desde que yo miro hacia dónde voy a dirigir mi investigación hasta que la saco a la luz. ¿Listo? Sí, es importante trabajarlo y más trabajarlo desde acá, desde la academia. Entonces, lo que vamos a ver a continuación son unos ejemplos, ¿sí? De investigaciones que no cumplen con estas éticas e investigaciones o investigadores y científicos que tuvieron unos grandes hallazgos, ¿sí? Y son unos ejemplos como de motivación o de tomar como ejemplo para uno despertarse e investigar sobre algo. Claro, digamos que esta gente ya generó unas investigaciones y unos estudios que cambiaron el mundo, que le dieron un giro importante, pero sin embargo, cualquier hallazgo que nosotros hagamos sobre el tema que nos beneficia va a tener un impacto de pronto no tan amplio, pero sí la idea es que tenga un impacto sobre todo positivo. ¿Listo? Entonces, el primer caso que les traigo es este experimento de Milgram. ¿Listo? Este experimento de Milgram eh, es sobre la autoridad, ¿no? Y cómo bajo la autoridad una persona puede pretender lastimar a alguien. Entonces, acá igual como que les dejé como un resumencito de la investigación, pero me parece más interesante que veamos un video. ¿Listo? Espérenme a ver. Yo les confirmo si se ve o no se ve. Listo. Ahora sí. Listo. Recuerden que esto dura poquito, dura 3 minutos 49, ¿listo? Pero yo voy a pasárselos por el chat. Sin embargo, lo voy a reproducir aquí en la clase y ustedes lo van a poder escuchar, ¿listo? Pero les voy a dejar el link por si de pronto a alguien no le corre bien o no escucha bien el tema del video, pues lo puede ver. Yo lo voy a reproducir aquí. Dura 3 minutos 49, o sea que apenas lo empieza a reproducir, pues en 4 minuticos ya usted lo puede observar, inclusive en este momento lo puede ya estar escuchando. Entonces voy a apagar mi micrófono y lo voy a poner a funcionar, ¿listo? Permítanme algo otra cosita aquí. Entonces de esto. Listo. Entonces ya, Profe, buenas noches. cuéntame. Profe, agregando lo que dice el compañero, hay otra parte que es fundamental, es que al señor lo están obligando a que dé unas respuestas, hasta Perfecto. donde lo entendí, profe. Listo, perfecto. Entonces les voy a comentar un poco de qué fue lo que sucedió. ¿Listo? Milgram quería ver
¿qué tanto obedecía la gente bajo una autoridad? ¿Sí? ¿O qué podría llegar a ser una persona cobijado en una autoridad? ¿Sí? Y él decidió hacer la prueba bajo bajo un tema de qué tanto daño seríamos capaces de hacerle a otro ser humano por una orden, ¿sí? O sea, bajo un tema autoritario. Entonces ahí hay varias cosas, ¿listo? Entonces, ¿cuál fue el problema ético acá? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que las descargas eléctricas eran de mentira, ¿listo? O sea, la persona que supuestamente estaba recibiendo estos choques eléctricos no los estaba recibiendo. ¿Por qué? Porque el investigador y la persona que era como el estudiante, o sea, que estaba poniendo a prueba la memoria, eran del equipo de Milgram, ¿sí? Ellos eran del equipo de Milgram, ellos eran contratados por Milgram. Entonces, lo que hacía el personaje, el estudiante que le estaban ayudando para solucionar sus temas de memoria, estaba pago, no recibía ningún choque eléctrico, sino que empezaba a gritar y soltaba alaridos de dolor. ¿Listo? Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es eso. De pronto, en qué se vio perjudicada la ética en esta investigación? En que la persona que estaban probando no tenía conocimiento, ¿sí? Esta persona no tenía conocimiento de que estaban experimentando, era con él, ¿sí? Esta persona no sabía, o sea, le mintieron a la persona para que la persona accediera a realizar este tema. Entonces, el método fue un método engañoso con la persona, ¿listo? Entonces ahí se entra en un dilema ético. El segundo, varias personas pues claramente entraron en un choque, se angustiaron y tuvieron un malestar al saber que le estaban generando o que le estaban causando dolor a otra persona. ¿Listo? Cuando realmente esto no estaba sucediendo. Entonces ahí podemos hablar de que no tuvimos una protección psicológica de la persona con la que estábamos experimentando, adicional de que no teníamos su consentimiento para experimentar con ella, adicional que la engañamos para experimentar con ella. ¿Listo? O sea, le mentimos. Entonces, ese es el dilema ético en el que entra Milgram y en el que se empieza a cuestionar esa ética en la investigación, ¿no? Entonces, digamos que desde la parte ética, esto, ¿sí? Desde otra parte, pues analicemos los resultados de esta investigación porque sí alcanza a tener unos resultados bastante fuertes, ¿no? O sea, la persona ejercía, o sea, la persona era consciente de que estaba ejerciendo unos choques eléctricos muy fuertes a otra persona, ¿sí? E inclusive en estos botones de on y off que ellos estaban teniendo para hacer esta prueba, decía como choque eléctrico muy fuerte, choque eléctrico grave, ¿sí? Y ellos, sin importar esto, el 60% de las personas llegó al final. E inclusive ninguna persona que se haya retirado a ayudar al alumno se retiró de una indignada a ayudarle a alguien, sino que lo primero que hizo fue preguntarle a la persona que si podía parar. Entonces, Milgram, digamos que ya entrando un poco a esta investigación, él tuvo ciertos hallazgos, ¿sí? Que yo los quiero compartir con ustedes, ¿sí? Él tuvo estos hallazgos. Cuando el sujeto obedece los dictados de la autoridad, su conciencia deja de funcionar y se produce una abdicación de la responsabilidad, ¿sí? Entonces yo puedo lastimar y flagelar a alguien, pero yo me libero de la responsabilidad porque alguien encima mío me está ordenando hacer eso, entonces es como que no es culpa mía. ¿Listo? Los sujetos son más obedientes cuando menos han contado con la víctima y cuanto más lejos se hallan físicamente de esta, ¿sí? Entre menos contacto usted tenga con la víctima, o sea, estos estudios se hicieron también y sirvieron mucho para la criminología, ¿listo?
Cuando usted no conoce a una persona, ¿cierto? Y está físicamente mucho más alejado de ella, ¿cierto? O sea, no está acá enfrente, digamos, golpeándola en sí, sino que está lejana, no la conoce ni nada, pues entonces, pues usted es mucho más obediente, ¿sí? O sea, va a hacer caso mucho más fácil, le va a ser mucho más fácil hacer caso, ¿listo? Ahora, los sujetos con personalidad autoritaria son más obedientes que los no autoritarios, ¿sí? O sea, una persona que tenga una personalidad autoritaria es más obediente que inclusive una persona que no es autoritaria, ¿sí? Entonces, así se clasificaron, pues, tras una evaluación de tendencias fascistas, inclusive, ¿sí? Otro hallazgo fue que a mayor proximidad con la autoridad, mayor obediencia, ¿sí? Es decir, que entre usted más cerca esté a su jefe, más trabaja, por decirlo así, ¿sí? Pero en este caso, digamos que estamos en otro contexto, o sea, si el líder le ordena a usted hacer o asesinar a alguien, entre más cerca esté el jefe dándole esa orden, usted obedece mucho más fácil esa orden, ¿sí? Hay otro resultado que es a mayor formación académica, o sea, entre mayor es su formación académica, menor intimidación produce la autoridad, ¿cierto? Por lo que se disminuye la obediencia, ¿listo? Entre más grado académico usted tenga, disminuye la obediencia. Las personas que han recibido instrucción de tipo militar o con una disciplina severa son más propensos a obedecer, ¿listo? Hombres y mujeres o jóvenes obedecen por igual, ¿sí? Obedecen por igual. Y el sujeto, es decir, la persona que obedece, siempre tiende a justificar a sus actos inexplicables. ¿Listo? Esto sirvió mucho para el tema criminólogo, ¿sí? Y este estudio, pues digamos que los resultados que arrojó fueron bastante importantes para la criminología y pues a Milgram le tuvo curiosidad de investigar esto porque precisamente cuando estaban enjuiciando a uno de los líderes nazis, ¿sí? Que le seguía a Hitler, él dijo que no, que es que él estaba actuando bajo unas órdenes y que ellos solo estaban haciendo lo que les decían, ¿sí? Y como eran militares, ¿sí? Entonces como que este estudio ayudó a relacionar ciertas cosas, ¿sí? Que podían dar indicios de por qué una persona cometía un crimen o no. Sin embargo, saliendo de los resultados y eso, cómo se impartió o la metodología que se usó para poder levantar estos datos, pues no fue ética. ¿Listo? No fue ética. Y lo que dejó fue, aparte, un asombro increíble porque, o sea, la gente haciendo caso puede cometer barbaridades y lo hacen, ¿no? Y es algo que se ve, o sea, digamos que, pues, gracias a este estudio se pudo notar más, pero hay personas que, o sea, si usted es un líder, ¿sí? Y tiene autoridad sobre alguien y su liderazgo es negativo y sus propósitos y sus objetivos son negativos, puede inclusive inducir a la gente a cometer o a estar en pro de eso. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el liderazgo que ejercemos y más si ese liderazgo genera una autoridad sobre otras personas. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Y todo esto gracias a la investigación. ¿Listo? Ahora, otro caso deplorable, ¿sí? Deplorable es deplorable. ¿Por qué? También lo vamos a hacer mediante las cosas nazis, ¿no? Entonces, digamos que todo este tema de las investigaciones y de los experimentos, pues es bueno, ¿sí? Pero hay gente que no lo utiliza así, ¿sí? Hay gente que no lo utiliza así. Por ejemplo, Joseph Mengele, ¿sí? Él era un médico militar de la SS en el tiempo nazi, ¿sí? Y este señor hizo experimentos horripilantes en tanto su finalidad
como sus métodos y pues la comunicación no, porque al final no hizo nada, ¿sí? Pero fue extremadamente terrible en las investigaciones que hizo y sobre todo la metodología que usó. Por encima, ¿sí? Le inyectaba productos químicos a la gente para intentar cambiar el color de sus ojos, para que fueran azules y fueran arios como ellos creían en ese tiempo, ¿sí? Le intrigaban mucho los siameses, entonces cosía a los niños por la espalda para analizar su progresión, ¿sí? Claramente estos niños morían de infecciones frutos de esa operación que hacían, ¿sí? Como él defendía tanto la raza aria, pues para preservarla desarrollaba métodos de esterilización en mujeres dolorosos y a veces letales, ¿sí? Eh, Transfusiones sanguíneas entre gemelos, ¿sí? Entonces la mayoría, él lo que quería era preservar la raza aria o mirar cómo poder, él estudiaba mucho a los gemelos porque creía que con los gemelos, pues esa renovación social o fomentar o tener una reproducción de personas arias iba a ser mucho más rápido. Entonces ellos morían, ¿no? Cogía presos, sí, que en ese tiempo eran presos bajo unos motivos que, sí, e inclusive si fuera un preso que cometió un crimen, pues usted no tiene derecho a hacer eso. Y lo que hizo fue inyectar varios gérmenes letales para estudiar sus efectos, ¿sí? Entonces ellos investigaron con mucho interés las armas biológicas. Ahora, también para conocer las reacciones físicas y mentales de una persona ante un cambio de sexo, hizo esta operación a niños, a gemelos, ¿sí? Obligaba a hermanos a mantener relaciones sexuales. Como los gemelos estaban acostumbrados a vivir juntos, entonces él encerraba a algunos para ver cuál soportaba más tiempo la soledad. eh, Obligaba, digamos, a los niños y experimentaba con los niños y un recién nacido a ver cuánto podía durar sin comer, por ejemplo, ¿sí? Entonces, o sea, eran experimentos de verdad macabros, ¿sí? Seccionaba muslos de varias prisioneras y los utilizaba como material de cultivo en su laboratorio. O sea, él estaba loco, ¿sí? Y lo traigo a colación para que vean cómo también, indiferente del momento, ¿sí? O de esa época, eh, cómo los métodos o cómo las investigaciones llevadas a cabo por personas que no tengan estos principios éticos pueden impactar y tener tanto daño en las personas, ¿cierto? Es importante que lo tengamos en cuenta. Y traigo este ejemplo no porque sea merecedor de estar en nuestra clase, sino porque cuando uno no conoce la historia está condenado a repetirla, ¿sí? Entonces es importante que tengamos conocimiento de estos casos para que nunca jamás vuelva a pasar eso y seamos conscientes de la importancia que tiene la ética al momento de investigar para que no terminemos teniendo afectaciones o que no afectemos a terceros, a seres humanos, como en este caso, o a seres vivos, como el caso de los animales, o al planeta. ¿Listo? En caso de los recursos naturales, experimentar con ellos y que eso pueda contaminar o sufrir un daño, ¿sí? Al ecosistema o un daño ecológico. Entonces, por eso traigo a colisión a Joseph Mengele, no porque sea merecedor, pues, de, digamos, vislumbrar con sus estudios ni nada, sino es como una representación de la falta de ética al momento de investigar. ¿Listo? Pero para no quedarnos con eso, entonces traigo otros ejemplos para que podamos estudiar investigaciones de personas que sí tienen una muy buena ética al momento de investigar y que sus estudios realmente surtieron frutos positivos para la sociedad. ¿Listo? Entonces, vamos a ver el primero. El primero, Albert Einstein, ¿no? Este personaje nació en 1879, se murió en 1955, tuvo su premio Nobel de física, claro, y pues fue muy reconocido por su tema de la relatividad, ¿sí? Entonces, pues ha sido uno de los mayores avances científicos ahorita en los tiempos modernos, y él es muy conocido por su función de E igual a mc a la 2, ¿listo? Y si ustedes ven, eh,
Hay muchos hasta memes con eso y muchas imágenes por ahí con eso, que los invito a que si quieren y si les gusta el tema de la física y todo esto, pues puedan ir e investigar un poco sobre ese tema, a ver qué pueden aprender de nuevo. ¿Listo? Isaac Newton. Este personaje nació en 1643 y murió en 1727, ¿sí? Él es muy conocido por el tema de la gravedad, ¿cierto? La gravedad, digamos que es un tema muy importante y a raíz de eso se generaron muchos más estudios, ¿cierto? Que generaron muchos grandes hallazgos, ¿sí? Con el tema de la gravedad. Hay un mito, ¿cierto? Digamos que pues es un mito chistoso que es que Isaac empezó a estudiar sobre la gravedad mientras una manzana le caía en la cabeza cuando estaba sentado debajo de un árbol. Entonces empezó a preguntar, pero ¿por qué se caen las cosas? ¿Sí? Y ahí fue que llegó a la gravedad, pero sin embargo es como un mito, ¿no? Es como un mito ahí urbano que hay sobre cómo Isaac empezó a descubrir la gravedad. Stephen Hawking, ¿sí? Que de pronto algunos lo conocen más, es como uno de los más contemporáneos. Él nació en 1942 y murió en 2018. Fue un físico teórico y fue muy conocido por las teorías sobre el universo y la relatividad general. Tuvo muchos estudios, trabajaba con la NASA, trabajaba con un montón de gente y pues fue uno de esos investigadores, digamos, que resalta, sobre todo en este último siglo, ¿no? Bueno, en el siglo pasado. ¿Listo? Mary Curie era la persona que les decía, ella nació en 1867 y falleció en 1934. Ella estuvo muy involucrada, ¿cierto? Sobre los temas de radioactividad, ¿cierto? En física, ¿se acuerdan en el colegio cuando veamos que habían unos niveles, ¿cierto? En los átomos y todo eso. Ellos ayudaron a descubrir este tema, ¿sí? Junto al marido de ella, ¿cierto? Junto al marido de ella, los dos estuvieron investigando sobre eso. Pero, ¿qué fue lo que pasó? La exposición a la radiación, pues fue desgastando la salud de ella. Y ahí fue donde hablábamos que, aunque fue involuntario o voluntario, pues ella no protegió el impacto físico de sus investigaciones en ella misma. ¿Listo? Se puede entrar en controversia, pero pues digamos que no, ¿sí? Ella digamos que tuvo unos hallazgos muy interesantes y no involucró a otras personas, sino que siempre fue muy juiciosa y se metió en la cabeza investigar mucho sobre el tema de la radiación, de la radioactividad. ¿Listo? Ahí, otra gran científica. Alexander Fleming. ¿Qué hizo este personaje Alexander Fleming? Él nació en 1881, murió en 1955, ¿sí? Y cuando hablamos de serendipia es que la gente está buscando otra cosa y de repente encontró otra, ¿sí? O que no lo estaba buscando, sino que cosa fortuita lo encontró. Y pues fue el hongo de la penicilina, ¿cierto? Que como sabemos, pues es un antibiótico, ¿sí? Que se usa actualmente, que es uno de los antibióticos, la penicilina es uno de los más fuertes y que gracias a este invento, gracias a la penicilina, pues se han salvado millones y millones de personas en las guerras, ahorita en el mundo contemporáneo, en muchas cosas, se ha salvado a mucha gente de morir, ¿sí? Le ha salvado la vida a un montón de personas y es un descubrimiento que sigue salvando vidas día a día, ¿sí? O sea, fue un gran hallazgo y lo quise traer a colación porque me parece muy interesante, ¿no? Dmitry Mendeleev, ¿sí? Él nació en 1834 y murió en 1907. Es un químico ruso y dicen que, digamos, es uno de los más importantes porque logró organizar los elementos químicos gracias a su función de peso atómico y otras propiedades, que es lo que conocemos el día de hoy como la tabla periódica, ¿sí? Él fue el que hizo esa organización y empezó a crear la tabla periódica que se utiliza mucho, inclusive en la formación académica y es muy, es muy utilizada inclusive en este momento para los químicos y es un gran hallazgo, es un gran invento de Dimitri. ¿Listo? Entonces ya con Dimitri acabamos.
voy a cerrar acá para que podamos ya charlar un poco. Listo. Ahora ya haciendo, digamos, unas conclusiones ahí muy por encima, pues vimos la importancia que tiene la ética al momento de investigar, porque puede que si usted quiere saber algo, ese algo tenga un costo social o tenga un costo en alguna persona, y a veces la gente se obsesiona con obtener datos, con obtener información que inclusive llega a violentar la privacidad de las personas, ¿sí? Y este es un tema que se ve mucho, digamos, ahorita con las redes sociales, con un montón de cosas, y obtener información ya es algo tan importante y tan necesario que se llega a violar la privacidad de las personas. ¿Listo? Entonces es importante tener en cuenta esa ética, tener esos ejemplos, digamos, de esas investigaciones y sentido que claramente ya no se han vuelto a dar y no se tienen que volver a repetir, porque ya a raíz de eso pues se fue trabajando mucho en la ética investigativa. Y pues Milgram, que sí fue un estudio como muy que detonó ese tema como de, oiga, la gente no puede investigar así porque sí las cosas, ¿sí? O sea, la gente debería tener eh, unos principios éticos al momento de desarrollar una investigación. Entonces, como que después de eso, en los 60, cuando Milgram creó eso, hizo esta investigación, pues se fue trabajando en la ética. ¿Listo? Y la otra, pues nada, que antes había gente que era una dura, inclusive ahorita, y eran unos duros investigando y correlacionando información, haciendo hallazgos que fueron muy importantes y que son en pro de, ¿sí? Y que han servido y que han tenido un impacto positivo. Inclusive en este momento así lo hayan hecho hace mucho tiempo, ¿sí? En donde crearon leyes y nos seguimos rigiendo por eso inclusive, pero dejaron como su legado ahí a partir de sus investigaciones y de su curiosidad. Entonces, eso era lo que les quería venir a mostrar hoy.